Ahora sí ya se ve, ¿no? Sí, doctor, se ve todo. Está ahí, toda su pantalla. Sí, un ratito el internet parece que está un poco lento. Muy bien. Bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre el tema de supervisión y control, ¿no? Como contenido vamos a hablar de lo que es la definición de supervisión y control, cuáles son sus elementos, la importancia, los requisitos que se necesitan para tener un buen control, ¿no? Entonces, si hablamos de la supervisión, esta se define como una actividad técnica y especializada, ¿no? ¿Por qué es técnica? Porque definitivamente tiene que ser desarrollada con ciertos criterios orientados a la evaluación de los procesos de gestión y operación de una institución, ¿no? Y es especializada porque definitivamente está dirigida a evaluar componentes del proceso, ¿no? De la gestión institucional y de los actos operacionales de una institución, ¿no? Tiene como fin fundamental garantizar el uso racional de los factores, ¿no? Que van a hacer posible la realización de los procesos de trabajo, ¿no? Como son el recurso humano, la materia prima, el equipamiento, ¿no? Las herramientas y los recursos financieros también, ¿no? Entre otros elementos que pueden estar definidos en los objetivos para los cuales se hace la supervisión, ¿no? Y evaluamos todos esos factores que intervienen en el proceso eh, productivo, ¿no? Tanto de manera directa como indirecta, ¿no? El objetivo es, pues, garantizar eh, la consecución de los productos o bienes, ¿no? Siempre tomando en cuenta el criterio de calidad y satisfacción de nuestros usuarios, ¿no? Sabemos que actualmente cada día es más exigente la satisfacción de necesidades de los usuarios, por lo tanto es necesario contar con sistemas bien estructurados de supervisión, ¿no? También se considera la supervisión como un proceso de asesoría técnica, ¿no? Donde el elemento principal es el supervisor, ¿no? O la persona que va a desarrollar el acto de supervisión, ¿no? Ese supervisor recopila información para obtener información actualizada sobre los logros obtenidos y las dificultades identificadas, ¿no? Entonces, no podemos establecer un plan de supervisión si no conocemos enteramente, digamos, la organización, ¿no? Y dentro de la organización sabemos que cada organización existe para algo, y eso está contemplado en lo que nosotros conocemos como la misión, ¿no? La misión es la razón de ser de las instituciones, ¿no? Eh, en base a la misión es que las instituciones elaboran su visión, ¿no? La visión es cómo es que pretenden desarrollar todas sus líneas de acción para el logro de los objetivos institucionales, objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Entonces, en la visión vamos a definir con qué parámetros vamos a desarrollar las diferentes líneas de acción, ¿no? Y cuando hablamos de parámetros, son estándares que tienen que estar predefinidos, ¿no? Eh, y esos estándares pueden ser muy ambiciosos o poco ambiciosos. Lo ideal es plantear estándares óptimos, ¿no? A veces en el sistema de planeamiento estratégico nos dicen planteen sus estándares en base a metas alcanzables, ¿no? Y eso a veces puede ser una visión de mediocridad, ¿no? Porque si yo me planteo solamente lo alcanzable, entonces jamás voy a ver la brecha que tengo para lograr la meta óptima o la meta ideal, ¿no? Entonces, para eso es que hacemos los actos de supervisión, ¿no? Luego analiza el desarrollo de las actividades, ¿no? Y compara con las metas y el plan de trabajo. Entonces, las actividades
para definir qué actividad realizar, ¿no? Nacen de todo un proceso, ¿no? Decíamos, primero está la misión, luego está la visión, ¿no? En base a la visión se establece los objetivos estratégicos institucionales. En base a esos objetivos estratégicos se van a definir las acciones estratégicas y en base a esas acciones estratégicas se establecerán las tareas o actividades que necesitamos desarrollar para el logro de los objetivos institucionales, ¿no? También el supervisor toma, si es necesario, acciones correctivas, ¿no? O complementarias para lograr los objetivos y metas. Producto de una supervisión vamos a encontrar pues, que se está cumpliendo o no está cumpliendo con el plan de trabajo, se está logrando o no está logrando las metas, se está alcanzando o no está alcanzando los objetivos. Por lo tanto, toda supervisión tiene que terminar con acuerdos de gestión, ¿no? Acuerdos de gestión que están orientados a establecer acciones correctivas para aquello que no se ha cumplido, ¿no? Y en los acuerdos de gestión están involucrados tanto en todos los niveles, ¿no? Empezando por el nivel operativo o el nivel supervisado, y luego los niveles de gestión o de decisión ascendentes, ¿no? Como por ejemplo, si supervisamos un establecimiento de salud, las primeras acciones de correctivas tienen que tomarse in situ, ¿no? Y ver cuáles son acciones inmediatas, cuáles son acciones inmediatas, ¿no? En cuanto a las acciones inmediatas, hay acciones que corresponden al nivel operativo y habrá otras acciones que corresponden al nivel gerencial o de gestión, ¿no? Entonces, un establecimiento va a depender de una RITS, y una RITS depende de la DIRIS, ¿no? La DIRIS depende luego del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, en ese orden ascendente tenemos que ver quiénes son los involucrados en resolver las brechas que encontramos en el acto de supervisión, ¿no? Entonces, el objetivo va a ser fundamentalmente levantar información para ver cómo se está cumpliendo las diferentes tareas y actividades orientadas al logro de metas y objetivos. Y si encontramos dificultades, tenemos que terminar con un plan de gestión para mejorar el rendimiento de dichas actividades, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la supervisión, ¿no? Entonces, hay 6 objetivos importantes. Primero, mejorar la productividad de los diferentes recursos humanos o empleados, ¿no? Desarrollar su uso óptimo de los recursos. Es otra cosa importantísima, ¿no? Nosotros no podemos hacer mal uso de los recursos. Tenemos que garantizar que esos recursos logren el objetivo para los cuales se han destinado y garantizar que ese logro de objetivos se haga de una manera con un uso racional de dichos recursos, donde no hagamos mal uso o mal gasto, ¿no? Entonces, tenemos que ser eficientes también, ¿no? Obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada, definitivamente, ¿no? Entonces, la rentabilidad está un poco más dirigido a las instituciones que necesitan generar ganancias, ¿no? Sin embargo, en salud nosotros tenemos una misión que cumplir, ¿no? Y garantizar el derecho universal que tiene la población a una calidad de vida, ¿no? Entonces, ahí la rentabilidad va a estar orientada en el impacto que vamos a generar fundamentalmente en el mantenimiento o recuperación del estado de salud de la población, ¿no? Más que generar una ganancia, ¿no? A veces nos han estado distrayendo en que las instituciones públicas deberían generar ganancias y eso no es el objetivo, ¿no? Desarrollar constantemente a los empleados de manera integral es otro de los objetivos de la supervisión, ¿no? Nosotros vamos a encontrar que muchas de las acciones se desarrollan de una manera inadecuada, ¿no? Debido a que puede haber dificultades en la infraestructura, puede haber dificultades en el equipamiento, puede haber deficiencias en los procesos, ¿no? Puede haber deficiencias en el desempeño del recurso humano, y cuando vemos el desempeño, vamos a ver ahí que puede haber brechas
para mejorar pues, sus competencias, ¿no? Entonces, el objetivo es que nuestros empleados sean competentes. ¿Y en qué se traduce la competencia? En la condición que tiene el trabajador de salud de poder resolver los problemas para los cuales está empleado, ¿no? O para los cuales desarrolla sus acciones. Y eso va a estar, digamos, representado en su nivel de conocimientos, en su nivel de actitudes, en sus destrezas y habilidades, que esos son los componentes de una competencia, ¿no? Entonces, en la supervisión vamos a encontrar que es posible que muchos de nuestros empleados no estén adecuados a los cargos que ocupan, ¿no? Y no estén adecuados porque simplemente no tienen las competencias adecuadas. Eso no significa que vamos a despedir al trabajador, sino que significa que tenemos que evaluar cómo la institución va a contribuir en lo que es la formación continua de ese trabajador y garantizando procesos de desarrollo profesional y desarrollo personal para que se adecúen en la mejor manera al cargo que se les ha asignado, ¿no? Por eso dice desarrollar constantemente a los empleados de manera integral. Y cuando habla de desarrollo integral, no solamente me voy a preocupar por su desarrollo profesional, sino tengo que preocuparme también por su desarrollo personal, ¿no? Hasta familiar, ¿no? Otro objetivo importante es el monitoreo de las actitudes de los subordinados, definitivamente, ¿no? Un jefe, ¿quién es el que supervisa? El que supervisa siempre es el que está en posición superior, pues esa supervisión viene de una mirada superior, ¿no? Entonces, la supervisión tiene que darse por alguien que tiene mayor competencia que el supervisado, ¿no? Por lo tanto, es un proceso de enseñanza-aprendizaje y el supervisor tiene que tener capacidad de enseñanza, ¿no? Que también aprende, pero fundamentalmente el objetivo es que transmita enseñanza a sus subordinados, ¿no? Contribuir a mejorar las condiciones laborales es otra cosa importantísima, ¿no? Nosotros en la gestión institucional tenemos que ver cómo está la satisfacción del usuario interno, cómo está la satisfacción del usuario externo, ¿no? Muchas veces nos hemos preocupado más por la satisfacción del usuario externo, ¿no? Cuando para tener una institución sólida, siempre con posibilidades de desarrollo integral, debemos preocuparnos primero por la satisfacción del usuario interno. Y ahí es donde la supervisión va a contribuir a mejorar las condiciones laborales, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la supervisión, ¿no? Entonces, ¿qué son los principios? Son reglas generales, conceptos, verdades fundamentales, dogmas, ¿no? Que necesariamente lo aceptamos para el desarrollo de nuestras funciones, ¿no? Y esas constituyen, pues, las guías mediante las cuales el supervisor pasa de una situación a la siguiente, ¿no? Entonces, algunos principios más importantes tenemos como consideradas funcionalmente la dirección y supervisión no se pueden separar. Es un principio importante. Yo no puedo separar supervisión de dirección, ¿no? Entonces, el director, si no utiliza adecuadamente la herramienta de supervisión, no va a hacer una buena gestión, ¿no? Son funciones que tienen que desarrollarse de manera coordinada y deben ser complementarias y mutuamente compartidas para todo el funcionamiento de cualquier organización, ¿no? La dirección se va a ocupar de las condiciones y operaciones en general, y la supervisión se ocupa de mejorar un trabajo, una labor en particular, ¿no? Otro principio nos dice que la supervisión ha de ser sensible a los cambios, ¿no? Entonces, la sensibilidad es la capacidad que tiene para detectar los factores que están contribuyendo o que están poniendo brechas para el logro de los objetivos, ¿no? Entonces, ha de estar siempre impregnada de una actitud experimental y debe dedicarse continuamente a la reevaluación de los objetivos, ¿no? Y evaluar también todos los recursos materiales, evaluar las políticas, evaluar los métodos, ¿no? Entonces, en este principio se ha determinado que la supervisión debe respetar la personalidad, ¿no?, institucional y de los trabajadores y las diferencias individuales, ¿no? Debe buscar proporcionar oportunidades para la mejor expresión creativa de cada
personalidad de cada componente del recurso humano que disponemos en una institución, ¿no? La supervisión deberá proporcionar plenas oportunidades para la formación conjunta de políticas, planes, ¿no? Utilizando la libre expresión y la aportación de todos los involucrados en el proceso productivo, ¿no? La supervisión deberá también estimular, ¿no? Digamos, el trabajo de los componentes de una institución, ¿no? Garantizar la confianza, ¿no? Darle la confianza, establecer las responsabilidades para cada recurso humano, ¿no? Y garantizar pues, que se haga un desempeño de sus funciones de una manera orientada al logro de los objetivos institucionales, ¿no? También la supervisión debe basarse en supuestos de que los trabajadores pueden mejorar, ¿no? Entonces, para nosotros, a veces tenemos miedo a la supervisión, pensamos, o cuando se aplica como un nivel fiscalizador, ¿no? Entonces, el supervisor que no sabe supervisar, lo que está buscando es debilidades en el trabajador para sancionar, ¿no? Cuando es todo lo contrario, ¿no? La supervisión debe ser el proceso por el cual nosotros identifiquemos cuáles son las debilidades de nuestros trabajadores, no para sancionarlos, sino para darles la oportunidad de mejorar, ¿no? Por otro lado, la supervisión debe sustituir la función dirigente por la autoridad, ¿no? Entonces, el objetivo no es ordenar, mandar, sino es hacer acuerdos de gestión, les decía, al final de un proceso de supervisión, ¿no? Donde se compromete el directivo, se compromete el operativo, ¿no? Y ambos deben cumplir con los acuerdos para garantizar el mejor desempeño y así el mejor logro de los objetivos institucionales, ¿no? Otro principio nos dice que la supervisión deberá basarse en una filosofía democrática, ¿no? Que nos dice que la supervisión debe proporcionar oportunidades para ejercitar la originalidad, ¿no? Y para fomentar contribuciones singulares de la expresión creadora de cada trabajador, ¿no? Debe permitir desarrollar las habilidades innatas de nuestros trabajadores. Y esto es importante. A veces nosotros recibimos las mejores opiniones o los mejores conceptos de gente inesperada, ¿no? Yo recuerdo cuando asumí la dirección de un hospital rural, el hospital de Matucana, y me ponía a conversar con el chofer del vehículo que me transportaba, ¿no? Y este chofer que tenía años trabajando en esa institución, realmente conocía todas las debilidades de la institución. Y mucho de lo que él me decía, ahí estaban los factores, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si yo a un chofer no le doy la oportunidad de que se exprese, ¿no? Entonces, definitivamente no he podido encontrar a veces algunos factores que están contribuyendo a que la institución no desarrolle, ¿no? Y a eso se refiere ese principio. También nos dice que la supervisión debe determinar procedimientos y acciones basados en las necesidades de cada situación, definitivamente, ¿no? Entonces, decíamos que es especializada y es específica. Nosotros para aplicar un plan de supervisión tenemos que establecer los objetivos claros de qué es lo que queremos lograr con ese acto de supervisión, ¿no? También la supervisión debe conformar y manipular expresamente el ambiente de trabajo para que se logren los mejores resultados, definitivamente, ¿no? Otro principio, la supervisión debe emplear métodos, actitudes científicas aplicables al trabajo o al trabajador y a los procesos de trabajo. Entonces ahora trabajamos con lo que se llama salud pública basada en evidencias, ¿no? Y lo primero se aplicó a la medicina, ¿no? Se hablaba de la medicina basada en evidencias. ¿Y en qué en qué consiste la medicina basada en evidencias? En identificar los mejores resultados científicos existentes para orientar la mejor toma de decisiones, ¿no? Entonces, en medicina basada en evidencias, nosotros tomamos decisiones diagnósticas, decisiones terapéuticas, decisiones pronósticas y de seguimiento, ¿no? Entonces, lo que nos aconseja la medicina basada en evidencias es orientar la búsqueda de las mejores evidencias disponibles y probadas
porque una evidencia científica es algo que ha sido demostrado, ha sido probado. Y esas evidencias hay que aplicarlo al trabajo práctico, ¿no? Igual, ahora ya no solamente hablamos de medicina basada en evidencias, ahora hablamos de gestión basada en evidencias, hablamos de salud pública basada en evidencias y se refiere a que debemos identificar las mejores evidencias probadas y demostradas de manera científica para orientar de una manera más coherente y más con mayor éxito nuestras decisiones, ¿no? En situaciones en las que no se han aplicado métodos científicos, entonces la supervisión debe emplear los procesos lógicos, entonces hay que actuar con la lógica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mejoramiento de la evaluación del trabajo, evaluar a los trabajadores y sus procesos laborales, ¿no? Aquí la supervisión debe utilizar, pues, siempre los procesos que han sido validados ordenadamente, ¿no? Y siempre trabajar en base al el uso de los datos y conclusiones de una manera objetiva, ¿no? Otro principio nos dice que la supervisión tiene que ser creativa, ¿no? Definitivamente. Nosotros no vamos con una camisa de fuerza a hacer una supervisión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros preparamos un protocolo de supervisión, ¿no? Sin embargo, la realidad puede ser otra. Y lo ideal es que ahí nosotros podemos ser creativos y hacer flexible, ¿no? Todas esas herramientas que utilizamos para lograr el mejor acto de supervisión, ¿no? La supervisión debe realizarse a través de una serie de actividades orientadas, proyectadas, programadas y ejecutadas en conjunto, ¿no? Entonces, no puede haber un acto de supervisión si yo no lo he planificado, ¿no? La supervisión tiene que estar planificada previamente, ¿no? Y si no, no ha sido planificada, simplemente no se supervisa, ¿no? Eso también, algunas anécdotas cuando logré ser jefe de normas y programas, se llamaba hace mucho tiempo, la DISA Lima Este, antes se llamaba la UDES, ¿no? Unidad Departamental de Salud, ahora se llama la IRIS, ¿no? Ha ido cambiando más de nomenclatura, pero en realidad el objetivo es muy parecido. El personal que estaba bajo mi línea decía, bueno, doctor, hoy día voy a salir a supervisar, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuál es? Preséntame tu plan de supervisión, pues, ¿cuál es tu plan? No, pero no tengo plan. Ah, si no tienes plan, simplemente no sales a supervisar, ¿no? Porque si no hay plan, o sea, no has programado, no has planificado nada, ¿no? Entonces, ¿a qué estás yendo al establecimiento si no tienes tú un objetivo trazado, ¿no? Entonces, el acto de supervisión tiene que estar orientado, ¿no? Tiene que estar proyectado, tiene que estar programado, ¿no? Y eso se hace mediante la planificación. Entonces, hay que hacer nuestro plan de supervisión siempre orientado al logro de los objetivos institucionales, ¿no? Entonces, la supervisión también debe juzgarse por la economía y la eficacia de los resultados que se obtengan. Es importante, ¿no? Entonces, debemos decíamos, buscar eficacia y buscar eficiencia. Cuando me dice la economía, me está hablando de la eficiencia, ¿no? Entonces, la eficiencia se caracteriza por el logro de los resultados con el uso racional de los recursos, ¿no? O con el uso adecuado de los recursos sin mal gasto, sin mal uso, ¿no? No al menor costo. Siempre a veces dicen, soy eficiente porque gasto menos en el logro de los resultados. Eso nos puede llevar a una visión de eficientismo, ¿no? El eficientismo es lograr mayor producto a menor precio, ¿no? Sin interesar la calidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que primero poner parámetros, hay que poner, digamos, algunos estándares de calidad en los productos que generamos, ¿no? En salud, por ejemplo, somos instituciones que generamos servicios. Los productos son servicios, por lo tanto hay que visionar que esos servicios sean de la mejor calidad. Entonces, no significa que yo tengo que reducir los costos, ¿no? Como que pasaba, ¿no? Cuando yo regresé al Hospital Hipólito Unanue en el año 2012, y el jefe de planificación compraba un papel
reciclado, para el manejo de la bioseguridad, el lavado de manos, ¿no? Papel toalla, ¿no? Que está orientado a reducir las infecciones intrahospitalarias. Decía, pero si es papel, y papel sí para secarse las manos. Usted va a comprar un papel que cuesta 4 veces más, ¿no? Que el papel que yo compro, ¿no? Definitivamente ese papel no cumplía con los requisitos necesarios o con los estándares de calidad para garantizar, digamos, la bioseguridad, ¿no? Entonces no puedo ser mezquino ahí, debo garantizar pues el mejor producto para lograr el mejor resultado, ¿no? Entonces es importante que la economía tiene que estar ligada a que el proceso se va a lograr, pero con calidad, con ciertos estándares de calidad, ¿no? Y la eficacia que está orientada al logro del objetivo, ¿no? Entonces, si yo utilizo papel para reducir infecciones intrahospitalarias, el objetivo será que las infecciones empiecen a bajar, pues, ¿no? ¿Qué características tiene la supervisión, no? Entonces es importante, la supervisión es un acto, hemos dicho, del proceso administrativo, técnico, ¿no? Especializado, ¿no? Y por ser un acto técnico y especializado, entonces tiene que ser desarrollado por una persona que tenga el perfil, ¿no? Adecuado. Entonces el puesto de supervisor debe ser muy exigente, ¿no? Yo no puedo dar el puesto de supervisor a cualquier persona, ¿no? Primero, si nos vamos al concepto etimológico, super dice superior, visor, una visión superior, ¿no? Entonces, el supervisor tiene que ser una persona que tenga mejores competencias que el supervisado, ¿no? No puede ser al revés, ¿no? Entonces, y debemos exigir, pues, personas que tengan las competencias ideales que la institución necesita para lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, ahorita la alta gerencia tiende a buscar, pues, super individuos, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, la mayoría de las empresas determinan criterios conforme a los cuales deben ser ajustados los candidatos a supervisor. Entonces, hay que evaluar, primero definir cuál es el perfil de nuestro supervisor y luego buscar el mejor candidato, el candidato que se adecue a ese perfil, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Hay que evaluar primero conocimientos, hay que evaluar luego actitudes y luego evaluar habilidades y destrezas, ¿no? Entonces, si el supervisor no tiene esos 3 componentes, definitivamente no tiene capacidad para hacer una buena supervisión, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas características personales que deben tener los supervisores, ¿no? Primero, que debe ser una persona con energía y buena salud, ¿no? Que tenga potencial para el liderazgo, que sea capaz de manejar grupos de personas y formar equipos de trabajo, ¿no? Que tenga capacidad para desarrollar buenas relaciones personales, ¿no? Que tenga conocimiento del trabajo y competencia técnica. O sea, que no solamente conozca el proceso, sino que tenga la capacidad de desarrollarlo, ¿no? Y eso pasaba, ¿no? Yo recuerdo una vez cuando íbamos a controlar la bartonelosis, a controlar la leishmaniasis, ¿no? Y yo proponía hacer el tratamiento local para el tratamiento de la leishmaniasis, ¿no? Entonces tienes que aplicarle glucantime de manera local, ¿no? Entonces a los niños les decía, tiene que hacerlo de esta manera. Y uno de ellos, una enfermera, me dice, doctor, ¿usted por qué no lo hace? Usted simplemente ordena, me dice, ¿no? Bueno, te voy a demostrar que sí puedo hacerlo, ¿no? Entonces, tenía que hacerlo para demostrarle que lo que le estoy diciendo realmente está basada en una competencia técnica, ¿no? Y esos retos podemos encontrarlo. También tener la capacidad para mantener el ritmo de trabajo, ¿no? Nosotros debemos, la supervisión está orientada al logro de los productos y evaluar el mejor desempeño y el mejor rendimiento y garantizar la productividad del trabajador, ¿no? Entonces debe tener un ritmo, ¿no? Debe tener capacidad de enseñanza, ¿no? Entonces decíamos que la supervisión es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces no puedo tener un supervisor que no sabe enseñar, pues, ¿no? Solamente sabe encontrar fallas, encontrar debilidades, pero no deja ninguna enseñanza, ¿no? Entonces, cuando encontramos las debilidades, hay que decirle cómo se evita esa debilidad, cómo lo voy a superar, ¿no? Entonces, tengo que tener la capacidad para enseñar
y tengo que terminar enseñando. Por eso en los acuerdos de gestión tomamos decisiones inmediatas y hay decisiones inmediatas. Las decisiones inmediatas tengo que hacerlo en el momento que estoy supervisando, tengo que ir corrigiendo, ¿no? Y las inmediatas lo que tendrá que ser programado, tendrá que ser planificado y que necesita de repente tiempos y recursos, ¿no? Que a veces no lo tenemos en el momento. También debe tener habilidad para resolver problemas, ¿no? Entonces, esa es otra competencia que debe tener el supervisor, ¿no? Debe tener dedicación y confiabilidad, ¿no? Debe tener actitud positiva hacia la administración. O sea, todo lo que haga tiene que estar siempre buscando los mejores productos para el logro de los objetivos y metas institucionales, ¿no? Entonces vemos que hay cualidades de excelencia en la cual la persona debe tener en cuenta, ¿no? Y lo ideal es que logremos todas esas competencias, ¿no? Entonces hay escuelas de supervisores, hay que ir formando supervisores también, ¿no? Y ahora ya tenemos algunos acreditadores de supervisores, ¿no? Que ya el ministerio viene trabajando también, ¿no? Entonces, para eso hay que establecer pues, programas de capacitación y desarrollo de supervisores. ¿Cuáles son los objetivos de la supervisión? Fortalecer la capacidad técnica del recurso humano y mejorar el rendimiento de las actividades de manera tal que se logren los objetivos y metas del programa o de la institución. Entonces, está orientada a mejorar los recursos en general. Entonces, para garantizar las actividades de una institución, hay recursos de estructura, tenemos ahí la infraestructura, tenemos el equipamiento, tenemos los recursos humanos, ¿no? En cantidad. Todavía no hablamos de calidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos cantidad de recursos humanos en base a cuáles son el potencial de la demanda que tiene una institución, ¿no? Entonces nosotros tenemos como personas, igual que los equipos, tenemos un rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Es el máximo número de productos que podemos generar en la unidad de tiempo, ¿no? Entonces, digamos, la hora, nosotros trabajamos por hora, ¿no? Nos pagan por hora, y por hora yo solamente puedo generar con calidad. Entonces ahí tengo que ver lo que puedo producir con calidad. Si voy a atender pacientes agudos, yo debería atender como máximo 4 pacientes por hora, ¿no? Entonces, si voy a atender 50 pacientes en el día, pues, con un solo recurso humano en un turno, no podría, o en el turno no podría yo atender a los 50. Entonces, en base a eso vamos a calcular el número de recursos humanos, en base al rendimiento adecuado para el logro de los productos de manera óptima y con calidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si yo, digamos, tengo 17, ¿no? 17 consultantes, ¿no? Enfermedades agudas, y yo voy a atender en un turno deberíamos atender solamente 4 horas, ¿no? Y la programación debería manejarse así, ¿no? Y ya se ha establecido científicamente que debemos tener una hora administrativa para todo lo que es la gestión y una hora científica o educativa para todo lo que es la mejora continua, ¿no? Entonces, la programación debería hacerse en base a 4 horas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rendimiento máximo de un médico en consulta externa? Debería rendir como máximo 16 pacientes en su turno. Entonces, ¿cuánto le estoy dando? 4 pacientes por hora, ¿no? Y dándoles su hora administrativa y su hora científica, ¿no? Entonces, deberíamos darle. Y claro, hay que ver que eso se use de esa manera, ¿no? Entonces, y se ha establecido, pues, que nosotros tenemos un máximo de concentración de 4 horas. Pasada la 4ª hora ya perdemos la concentración y no vamos a tener el mismo nivel de desempeño si vamos a trabajar 5 horas o 6 horas seguidas, ¿no? Entonces ahí vamos a ir en contra de la calidad. Entonces, importante ahí cómo yo voy a fortalecer pues, el rendimiento de las actividades, ¿no? ¿Cuáles son las funciones básicas de la supervisión? Primero, proporcionar apoyo y soluciones para el desarrollo de las actividades o procesos con el fin de que los mismos tengan características de oportunidad,
de consistencia en la calidad, suficiente asignación de recursos, seguimiento en la implementación de actividades, detección de problemas en forma proactiva y el mejor tiempo posible y la toma de decisiones correctivas cuando sea necesario. Cuando digo el mejor tiempo posible es cuánto es el tiempo mínimo necesario que debo asignarle a una actividad o a la generación de un producto. Otra función importante es realizar educación continua en servicios, ¿no? Decíamos, el acto de supervisión es un proceso educativo, ¿no? Entonces hay que hacer educación continua en el servicio que estamos supervisando, ¿no? Preparar los informes de supervisión para entregar no solamente a los integrantes del sector supervisado, sino también a las autoridades del área y a todas aquellas instituciones que se relacionan, ¿no? Entonces, tenemos que ver todos los involucrados en el proceso productivo y todos deben tener el informe de lo que hemos encontrado en una supervisión, ¿no? Y eso debe terminar con acuerdos de gestión, decíamos, donde todos los involucrados participamos de manera coordinada, consensuada, ¿no? Y de esa manera logramos un producto que me va a permitir luego hacer el monitoreo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el perfil del supervisor, no? Entonces, el perfil del supervisor debe ser un profesional, ¿no? Que tenga experiencia en el tema que va a supervisar, ¿no? O sea, no puede ser un teórico, ¿no? O sea, tiene que ser completo, tiene que tener digamos, la competencia, ¿no? Y cuando decíamos la competencia, tiene que tener conocimiento, tiene que tener aptitudes adecuadas y tiene que tener las habilidades y destrezas para el acto que queremos supervisar, ¿no? Que se conduzca con respeto, definitivamente, ¿no? Por más de que el supervisor sea una persona de mayor nivel de desempeño que el supervisado, siempre tiene que tratar con respeto al supervisado, ¿no? Que sea tolerante y coherente, definitivamente, ¿no? Tolerante, que si bien es cierto, vamos a encontrar debilidades, nuestro objetivo es cómo vamos a resolver con acuerdos de gestión esas debilidades. Y coherente, que debemos enfocarnos en lo que realmente la institución desarrolla como misión, ¿no? Debe tener conocimiento y capacidad para tomar decisiones, ¿no? Y que tenga la capacidad de orientar acciones correctivas, ¿no? Debe tener habilidad para ayudar a los trabajadores a planificar y evaluar su propio trabajo. Entonces, producto de la supervisión, tenemos que terminar con planes de mejora continua, ¿no? Entonces, y esos planes de mejora continua deben terminar en acuerdos de gestión, ¿no? ¿Por qué decimos acuerdos de gestión? Porque el supervisor es una persona que está por encima del operativo, ¿no? Y generalmente es el que está puesto para dirigir la gestión, ¿no? Y el operativo para desarrollar las actividades. Pero el acuerdo de gestión es cómo yo mejoro a mi operativo y cómo voy a mejorar las decisiones de gestión institucional, ¿no? Debe haber capacitación de supervisores, ¿no? Entonces, los supervisores, ¿en qué lo voy a capacitar? Lo voy a capacitar primero en el conocimiento completo y perfecto e integral de todas las normas institucionales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en salud tenemos una serie de leyes, ¿no? Resoluciones directorales, documentos técnicos, guías técnicas, guías de procedimientos, MAPROS, etcétera, ¿no? Que son definidos por el nivel central, ¿no? El mismo MINSA, ¿no? A través de todos su sistema organizacional, tiene que generar, es el órgano normativo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar al día con las normas, ¿no? Entonces tenemos que ver que las normas sean vigentes, ¿no? Entonces el supervisor tiene que conocer perfectamente todas las normas, ¿no? Luego debe conocer todos los instrumentos de supervisión y cómo se hace el manejo de esos instrumentos, ¿no? Debe adquirir previamente toda la información de la zona que va a supervisar y analizarla de manera objetiva, ¿no? Entonces yo no puedo ir a supervisar a ciegas, ¿no? A veces decimos, hay supervisión inopinada, ¿no? Que significa que no le aviso al supervisado, ¿no?
Lo ideal es que nosotros le comuniquemos al supervisado en qué lo vamos a supervisar, ¿no? Y no lleguemos de manera inopinada para ver cómo lo encuentro, en qué fallas lo voy a encontrar, ¿no? Ese no es el objetivo, ¿no? Entonces, el objetivo de una supervisión es mejorar el desempeño, ¿no? Y si es mejorar el desempeño, y si yo le aviso previamente, con el solo hecho de avisarle, ya lo estoy preparando para que ellos preparen todos los recursos del mejor desempeño en la supervisión, ¿no? Y si bien es cierto, ellos van a arreglar de repente el ambiente, ese acto ya está mejorando eh, la calidad del servicio, por ejemplo, ¿no? O el supervisado ya se está preparando en aquello que supone que le van a preguntar o lo que lo van a evaluar, ¿no? Porque para supervisar vamos a evaluar, ¿no? Entonces, eso solo hecho también ya está contribuyendo a que mejore el servicio, ¿no? Entonces, las supervisiones todas las supervisiones deben ser avisadas, ¿no? Deben ser informadas, ¿no? Y luego hay que analizarlo de manera objetiva, pues, ¿no? ¿Qué significa objetiva? Que yo no le puedo echar la culpa del no logro de un objetivo a un trabajador si, por ejemplo, no tiene los recursos necesarios para producir el servicio que ha sido contratado, ¿no? Entonces, necesitamos evaluar eso. Hay muchas acciones que no se cumplen, pero no es por culpa del trabajador, sino es por culpa de que el sistema no le ha dado los recursos. No tengo una buena infraestructura, no tengo un buen equipamiento, no tengo la cantidad suficiente de recursos humanos, no tengo los materiales e insumos necesarios para generar el producto, ¿no? Y no tengo los recursos financieros, ¿no? Entonces, definitivamente, por ahí, por falta de recursos, no se puede, ¿no? Lo otro es que tengan los procesos, ¿no? Validados. Entonces, nosotros deberíamos tener las guías de atención de las principales enfermedades que atendemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en base a esas guías que están trabajadas con criterios de calidad, nosotros deberíamos hacer el acto de supervisión, ¿no? Para ver qué debilidad tiene mi trabajador y sobre la cual debo terminar haciendo un plan de capacitación continua, ¿no? ¿En qué lo voy a ir capacitando, ¿no? También manejar las metodologías de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar todas las técnicas de enseñanza-aprendizaje, ¿no? A fin de que el producto de la supervisión sea adecuado, ¿no? Entonces, el número de supervisores nunca debe superar, dice, al número de supervisados, ¿no? Yo voy a tener siempre menos supervisores que supervisados, ¿no? Un supervisor puede supervisar a un número limitado también de supervisados, ¿no? Otro elemento importante en la supervisión es cómo seleccionamos las áreas o establecimientos a supervisar, ¿no? Entonces, la selección de áreas y establecimientos a supervisar debe ser realizada a través del análisis de la situación de salud de la localidad, ¿no? Y debe culminar en una priorización de problemas, ¿no? El otro es debemos elaborar un plan de supervisión, decíamos. Yo no puedo desarrollar un acto de supervisión si no tengo previamente el plan. Entonces, debe haber un plan de supervisión, ¿no? El plan debe estar dirigido a la totalidad de los servicios a cargo, ¿no? Y debe contener como mínimo las siguientes componentes, ¿no? Del plan, ¿no? Debe tener objetivos e indicadores establecidos sobre el proceso de las actividades del programa, ¿no? Nosotros tenemos en las instituciones lo que se llama el plan operativo institucional, ¿no? Entonces, este plan operativo institucional es el que contiene, es el documento de gestión que contiene todas las actividades o tareas orientadas al logro de los objetivos institucionales, ¿no? Y establecidas en metas e indicadores, ¿no? Entonces, y esos objetivos institucionales están definidos por la visión, misión institucional, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el plan de supervisión tienen que estar primero los objetivos e indicadores establecidos en el proceso productivo de la institución.
o del programa que voy a supervisar. Otro componente del plan de supervisión es la guía de supervisión estandarizada, ¿no? O sea, debemos supervisar a todos con la misma estructura, debemos estandarizar una guía de supervisión para tener resultados idénticos y luego pueda comparar, ¿no? Yo no puedo supervisar, si voy a supervisar establecimientos de salud o en un hospital voy a supervisar servicios, ¿no? Entonces a un servicio lo superviso con un método, a otro lo superviso con otro método o con otro protocolo, ¿no? Definitivamente al final no voy a saber, digamos, que los resultados corresponden o no a una buena orientación para la toma de decisiones, ¿no? Entonces es importante validar una guía de supervisión y que sea estandarizada para todos los, digamos, componentes de la institución o del servicio que vamos a supervisar, ¿no? Otro componente es tener un cronograma, ¿no? Entonces tener fechas en las cuales yo voy a hacer las visitas de supervisión, ¿no? Tener un presupuesto, ¿no? Entonces, todo acto de supervisión va a generar, pues, algunos gastos, ¿no? Entonces hay que tener un presupuesto, ¿no? Entonces, si no tengo un plan, no lo voy a presupuestar, ¿no? Tener una guía de monitoreo de coberturas, ¿no? Tener una guía de búsqueda activa, ¿no? Evaluar los informes anteriores de supervisiones efectuadas, ¿no? Entonces, es importante saber qué pasó el año anterior, ¿no? Durante las supervisiones, a qué compromisos se llegó, qué resultados se encontraron, cuántos de estos hallazgos han sido mejorados o han sido superados. Entonces, por eso es importante tener los informes anteriores de las supervisiones previas, ¿no? También información de apoyo. Hay que tener el conocimiento de todas las normas, y si no la conozco, debo tener la norma en la mano, ¿no? Hacer la descripción adecuada de las funciones. Entonces hay que conocer ahí ahora hablamos de los MOF, ¿no? El Manual de Organización y Funciones, ¿no? Ver los informes previos, ¿no? Ver las estadísticas de producción, otros, ¿no? Igual, luego ver cómo está el plan de acción nacional y el plan de acción local, ¿no? Entonces nosotros debemos estar alineados a los objetivos, digamos, sectoriales e institucionales, ¿no? Entonces no podemos hacer un plan de supervisión divorciado de los objetivos nacionales, ¿no? Entonces por eso es importante conocer cómo está el plan nacional y cómo está nuestro plan local, ¿no? Para ver si hay alineación o no. Luego hay que establecer el calendario de supervisión, ¿no? El calendario debe tener una periodicidad, ¿no? Entonces eso va a depender del nivel supervisado, de las dificultades identificadas, ¿no? Entonces generalmente las supervisiones a nivel local en general necesitan ser realizadas más a menudo que las de nivel regional o provincial, ¿no? Definir las fechas y lugares, ¿no? Entonces hay que ver las fechas, los establecimientos, las personas que van a ser visitadas y con quienes debemos coordinar anticipadamente, ¿no? Entonces, no puede ser supervisiones inopinadas, yo no soy de esa idea, ¿no? Actividades a realizar, ¿no? Debe haber una programación clara de reuniones, ¿no? Pues definitivamente, ¿no? ¿Qué días vamos a hacer las visitas? Si vamos a hacer búsqueda activa de algunos recursos para el acto de supervisión, hacer luego los monitoreos, ¿no? Y definir las actividades de los acuerdos de gestión, ¿no? Responsables y ejecutores también debe estar contemplado en el calendario, ¿no? Debe haber una relación de locales a ser supervisados o de establecimientos o de servicios, ¿no? Y quiénes van a ser los responsables de hacer ese acto de supervisión, ¿no? Y tener el directorio actualizado, ¿no? Luego tenemos el informe de supervisión, ¿no? Entonces, el informe de supervisión debe contener por lo menos datos generales, ¿no? Datos generales necesitamos, pues ahí decíamos, conocer la misión, visión institucional, conocer cómo, si voy a supervisar un servicio, cómo ese servicio está contemplado en lo que se llama el ROF, ¿no? Que es el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones, ¿no?
y dentro de ese ROF, con qué contribuyen ese servicio al logro de la visión institucional, ¿no? Y en base a eso, tener toda esa información. Luego también hay que tener aquí, hacer el informe de la situación encontrada. Entonces, voy a ver cómo encontré la situación, ¿no? Luego, definir las actividades realizadas que realicé durante la supervisión, ¿no? Todas las actividades, decíamos, la toma de decisiones inmediatas y todo lo que ha quedado como inmediato debería quedar como acuerdo de gestión y recomendación. Y finalmente, en los acuerdos de gestión, definir ahí cuáles han sido los compromisos asumidos, ¿no? Tanto por el ente supervisor como por el área supervisada, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de supervisión existen? Pues hay una serie de tipos, es una tipología, hay otras tipologías también, ¿no? Tenemos la supervisión autocrática, ¿no? Es el tipo de supervisión que se llega a distinguir cuando hay una autoridad personalizada, ¿no? Entonces, en ese tipo de supervisión no se realizan planes, ¿no? Siempre se busca solucionar los problemas a través de la convivencia personal, ¿no? Y siempre hay una absorción de cualquier idea calificada como buena o inapropiada. Y yo no soy muy, digamos, no recomiendo mucho este tipo de supervisión, ¿no? La supervisión democrática, ¿no? En ese tipo de supervisión hace uso de diversos procedimientos, ¿no? Aquí siempre hay una conciencia sobre la administración, ¿no? La organización y la supervisión. Entonces, es participativa, ¿no? Y donde trabajamos con planes previos, ¿no? Tenemos supervisión educativa democrática, ¿no? Ese tipo de supervisión donde el supervisor ve a los demás como un ser humano. Sin embargo, en la estructura organizativa está mucho más arriba del supervisado, ¿no? Entonces, aunque nunca la supervisión recae al respeto, ¿no? Entonces, más bien siempre hay que buscar aquí la correcta orientación para que las metas sean cumplidas de manera satisfactoria, ¿no? Entonces, lo ideal es que, si bien es cierto, la supervisión es participativa, el objetivo es educar, ¿no? Dentro del proceso de supervisión al los elementos humanos productivos, ¿no? Supervisión paternalista, ¿no? En ese tipo de supervisión, el supervisor siempre quiere actuar como si fuese el que conoce más, el que dirige, ¿no? Generalmente es un poco sentimental, está ahí, involucra a veces con la situación personal del supervisado, ¿no? Pero al final se convierte en un guía y trata de orientar, ¿no? Lo malo que aquí a veces siempre estamos orientados a personas preferidas, ¿no? Es la supervisión laissez-faire, ¿no? En ese tipo de supervisión no hay persona delegada como supervisor, ¿no? Ya que todas las decisiones son tomadas por el grupo, eh, quien actúa sin dirección, ¿no? El grupo encuentra bien todo y llega a delegar casi todo. De ese tipo de supervisión tampoco lo recomendamos, ¿no? La supervisión consultiva o consultivo, los supervisores en esa supervisión siempre verifican cada proceso, ¿no? Que se pretende realizar, ¿no? Siempre exige que todo lo que pase se le haga saber, ¿no? Y siempre escucha las opiniones antes de tomar una decisión. Entonces es importante ese tipo de supervisión, ¿no? La supervisión preoperativa, tipo de supervisión que se hace a solicitud de las empresas que trabajan o lo harán con las instalaciones de almacenamiento, por ejemplo, los de hidrocarburos manejan esto, quienes buscan recibir un informe técnico sobre las condiciones de las diferentes instalaciones, ¿no? Entonces, vamos a evaluar cómo se desarrolla el proceso productivo. La supervisión operativa, la supervisión se realiza en aquellas empresas donde hay unidades e instalaciones que han sido autorizadas para operar. Entonces, y ver cómo se cumplen acá las normas, cómo se cumplen acá los protocolos, cómo se cumplen acá los manuales de procedimientos, etc. Entonces, otro acto
en la mejora de una institución es el monitoreo, ¿no? Monitoreo y control. Entonces, el monitoreo generalmente debe desarrollarse después del acto de supervisión, ¿no? Porque ¿qué voy a monitorear? Por ejemplo, los acuerdos de gestión, ¿no? Producto de una supervisión voy a terminar con acuerdos de gestión. Y aquí utilizamos el monitoreo para ver cómo se van cumpliendo estos acuerdos, ¿no? Tanto por los compromisos que asumió el supervisado, como los compromisos que asumió el ente supervisor, ¿no? Entonces es un proceso de control gerencial destinado a observar sistemáticamente un conjunto de procesos de la gestión, con el fin de hacer los ajustes necesarios en las actividades y las estrategias con el propósito de cumplir de manera óptima con los objetivos de la gestión, ¿no? Expresados en un plan operativo fundamentalmente. Y lo hacemos con un manejo adecuado de recursos humanos, tecnológicos y financieros, ¿no? En su concepción más amplia, el monitoreo es una herramienta de gestión y de supervisión para controlar el avance de los proyectos, programas o planes de ejecución. Entonces, actualmente utilizamos el monitoreo con enfoque estratégico, ¿no? Entonces, el monitoreo con enfoque estratégico trata de superar una visión pasiva y burocrática de una actividad y se va a caracterizar por ser un instrumento de información para poder implementar una dirección estratégica del establecimiento de salud y ser el generador de las informaciones más próximas al gerente del establecimiento de salud, ¿no? Proveer información para los procesos de evaluación de la gestión, a ver si la gestión está marchando bien, está orientada al logro de sus objetivos institucionales, ¿no? Si está utilizando adecuadamente los recursos, ¿no? Contribuir a crear una unidad en la gestión, ser un instrumento de coordinación, no solamente a nivel del establecimiento, sino también que afecta a la integración de lo económico, lo técnico y lo social. Entonces hay que ver cómo también la institución está dentro de su entorno. Incorporar 3 escenarios de observación. Entonces, en esta actos de supervisión, el monitoreo estratégico, ¿no? Que involucramos, observamos cómo está el contexto, ¿no? Observamos cómo están nuestros clientes y observamos cómo están los procesos de gestión. ¿Cuáles son los pasos para diseñar un plan de monitoreo? Acá, identificar las actividades a monitorear sistemáticamente en función de los objetivos del plan operativo institucional, ¿no? Y ver las necesidades de la gestión del establecimiento. Entonces, para ello, se toma como referencia el plan operativo, ¿no? Entonces, ese plan operativo se tienen ahí especificados los objetivos y las actividades del establecimiento para el año operativo, para el año presupuestal, ¿no? Establecer la meta o indicador estándar de rendimiento para realizar un seguimiento de las actividades, ¿no? Acá es necesario tener pues, bien determinados los indicadores estándar que necesitamos para evaluar el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos, ¿no? Otro paso es el diseño y manejo de sistemas de información, ¿no? Entonces hay que generar bases de datos, ¿no? Hay que diseñar primero una base de datos, ¿no? Luego hay que ver qué datos necesitamos levantar y cómo vamos a analizar estos datos resumidos en indicadores, ¿no? Entonces definir aquí la forma en que los hechos pueden ser registrados de forma oportuna, continua y confiable, porque con eso vamos a generar los indicadores de gestión, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para diseñar ese plan? Aquí existen 3 requisitos importantes a tener en cuenta en este proceso, ¿no? Primero, la oportunidad, luego la continuidad, luego la confiabilidad, ¿no? Entonces, en este paso necesitamos que sean oportunos. Los hechos deben ser observados y registrados de forma que podamos tomar decisiones o medidas correctivas inmediatas, rápidamente, ¿no? La continuidad, ¿no? Los hechos deben ser observados con una determinada regularidad, ¿no? Independientemente de las actividades o las contingencias que se puedan presentar en el establecimiento, ¿no? Entonces, solo una observación continua me va a permitir analizar y
y tomar decisiones sobre un determinado proceso de manera oportuna. La confiabilidad, los hechos registrados deben ser lo más fidedignos posibles, ¿no? De tal manera que representen finalmente los procesos que estamos sometiendo a observación. No puedo manejar supuestos acá, todo lo que estoy observando. Otro paso es identificar las técnicas de observación a utilizar en el monitoreo. Se establecen acá los instrumentos que permiten obtener información para la toma de decisiones que van a contribuir al logro de los objetivos del establecimiento. 5. Elaborar la matriz del plan de monitoreo. Entonces, en esta matriz se incluyen las actividades, se deben incluir los indicadores estandarizados, se debe incluir el sistema de información gerencial que voy a utilizar, cuáles son las técnicas de información, quiénes son los responsables de monitoreo y cuál va a ser la periodicidad de sus resultados. Ahora vamos a ver lo que es el control. Entonces, el control es una etapa primordial en la administración, ¿no? Y sabemos pues que en las empresas que cuentan con adecuados planes, ¿no? O una adecuada estructura organizacional, ¿no? Si no tengo yo un sistema de control, no voy a saber en qué dirección está desarrollando sus actividades, ¿no? Entonces, el control es muy general y generalmente puede ser utilizado en el contexto organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico o a un plan operativo. Entonces, ¿cómo se define el control? Según Chavenato, dice, el control es una función administrativa, ¿no? Es la fase del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y la toma de acción correctiva cuando se necesita. Entonces, de este modo, el control es un proceso esencialmente regulador, ¿no? Una definición un poco más amplia dice, el control es una función administrativa, ya que forma parte de este proceso, ¿no? Y va a permitir verificar, constatar, palpar, medir si la actividad o el proceso o la unidad o elemento del sistema está cumpliendo o alcanzando los resultados que se espera de ello, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del control? Entonces hay la relación con lo planteado, ¿no? Siempre existe dice, para verificar el logro de los objetivos que se establecen en la planeación, ¿no? La medición es otro elemento importante, ¿no? Para controlar es imprescindible medir y cuantificar los resultados, ¿no? Detectar desviaciones. Una de las funciones inherentes del control es descubrir las diferencias que se presentan entre la ejecución y la planeación. O sea, cómo está lo esperado y cómo está lo alcanzado, ¿no? Es importante. Y si realmente son concordantes con lo planeado, ¿no? Establecer medidas correctivas es otro elemento importante. Entonces, el objeto del control es prever y corregir los errores, ¿no? ¿Qué tipos de control tenemos? Según su aplicación, tenemos control preventivo o preliminar, control de retroalimentación, control concurrente, control posterior. Según los tipos de control en las empresas, hay controles enfocados en el proceso, controles por su magnitud de extensión, controles por su horizonte temporal, y controles por el grado de intervención humana. Entonces, el control preventivo preliminar, ¿no? Es un control que se hace mucho antes de efectuarse una actividad o un trabajo, ¿no? Con su uso se garantiza aquí que los objetivos sean claros, se establece un rumbo, de las actividades, ¿no? Y se prevé que todos los recursos estén disponibles, ¿no? Entonces, con ese tipo de control se logra monitorear las actividades y operaciones que se están llevando a cabo para asegurar que todo se logre como está planificado, ¿no? El control de retroalimentación, tipo de control que se realiza una vez que el trabajo haya finalizado, ¿no? Este se va a centrar en la calidad que debe tener los resultados finales, ¿no? Y no en los procesos y entradas que sucede en otros tipos de control, ¿no?
Los controles concurrentes, ¿no? Se trata de los controles que se hacen en el mismo tiempo en que una actividad se va desarrollando, ¿no? Entonces se presenta como una supervisión directa hacia una determinada actividad. Con eso se logra detectar cualquier error que haya en cierta información procesada. En estos, un supervisor se encarga de observar cómo se desarrollan los trabajadores con sus actividades y nos permite notar cualquier fallo en ellos para ser corregidos de manera oportuna, ¿no? Y de eso lograr pues un resultado óptimo, ¿no? Tenemos los controles posteriores, ¿no? Se refiere a los controles que se realizan después de la acción, ¿no? O sea, al final o después de que el producto ya fue generado, ¿no? Con eso se llega a evaluar las causas que llevan, ¿no? Que un plan original se desvíe, ¿no? En sus objetivos, ¿no? Entonces, con este tipo de control se logra evaluar cómo fueron las causas que generaron la desviación del plan original, ¿no? Según el control de las empresas, tenemos control enfocados en el proceso, ¿no? Entonces, esos controles intervienen antes, durante y después de los procesos productivos, ¿no? Y tenemos tipos de controles enfocados en el proceso. Tenemos, por ejemplo, controles de fomento al avance, ¿no? Controles de aprobación o de selección, ¿no? Controles concurrentes o directivos, ¿no? Controles posteriores a la acción o de retroalimentación, bien lo hemos visto. Controles por su magnitud de extensión. Entonces, controles tienen un gran alcance en la organización, ¿no? Suelen controlar las áreas, los miembros del equipo y la organización en su totalidad, ¿no? Entonces, acá existen tres tipos de control: el control del sistema total, el control de los subsistemas y el control de los miembros de la organización, ¿no? Controles por su horizonte temporal, ¿no? Estos se distinguen por la periodicidad en que son usados, tomando en cuenta su carácter estratégico u operativo, ya sea a corto plazo o a largo plazo, ¿no? De estos existen dos tipos, ¿no? Tenemos los controles estratégicos a corto plazo y los controles operativos a corto plazo. Controles por el grado de intervención humana, ¿no? Son aquellos controles que se distinguen por el medio que emplean para ello el control. Existe el control cibernético y el control no cibernético. ¿Cuáles son los requisitos para un buen control? O sea, hay dos requisitos importantes. Primero, corrección de fallas y errores, ¿no? Entonces, aquí el control debe detectar e indicar errores de la planeación, de la organización o de la dirección. Previsión de fallas o errores futuros. El control debe, al detectar e indicar errores actuales, debe prevenir los errores futuros, ya sea a través de la planeación, la organización o la dirección. ¿Y cuál es la importancia del control, no? Entonces, una de las razones más evidentes de la importancia del control es porque sabemos que hasta el mejor de los planes se puede desviar el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Por lo tanto, el control se emplea para crear mejor calidad, ¿no? Para enfrentar el cambio y para producir ciclos más rápidos, ¿no? También sirve para agregar valor, ¿no? Es importante porque nos permite facilitar la delegación, digamos, de funciones o de responsabilidades y garantizar el trabajo en equipo, ¿no? ¿Cuáles son las bases para el buen control, ¿no? Entonces, el control se va a basar en la consecución del logro de las siguientes actividades, ¿no? Primero debe ser planeado y organizado, ¿no? Definir ahí qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a evaluar y qué es lo que se va a mejorar, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del control, no? Entonces sabemos que el control es un proceso cíclico y repetitivo, ¿no? Y está compuesto de 4 elementos que se suceden de manera sistemática, ¿no? Primero, el establecimiento de estándares. Yo, para hacer un buen control tengo que estandarizar, ¿no?
los procesos y decíamos estandarizados bajo un criterio de calidad o de logro de calidad. Entonces, la primera etapa del control, ¿no? Que va a establecer acá los estándares o criterios de evaluación o comparación, ¿no? Frente a un estándar que puede ser una norma o un criterio que sirve de base para la evaluación o comparación de algo que voy a producir, ¿no? Entonces, hay 4 tipos de estándares que nosotros vamos a definir. Primero son los estándares de cantidad, cuáles son los volúmenes de producción, cuánto debe producir, ahí es basado en base al rendimiento, ¿no? Rendimiento de los equipos, rendimiento de las personas, ¿no? El rendimiento de los espacios físicos, etc. Ver la cantidad de las existencias, cantidad de las materias primas, el número de horas disponibles, entre otros. Estándares de calidad, otro estándar importante, ¿no? O sea, como control de materia prima recibida, por ejemplo, control de calidad de producción, las especificaciones del producto, entre otros. Estándares de tiempo, entonces, ¿cuál es el tiempo mínimo que debo de destinar para lograr un producto, ¿no? Decíamos, un médico que atiende consulta de enfermedades agudas, deberíamos dar 15 minutos por paciente, ¿no? Para garantizar un mínimo de calidad, ¿no? Entonces, como el tiempo estándar para producir un determinado producto. Entonces, ahí vamos a ver el tiempo medio de existencia de los productos determinados, entre otros. Estándar de costos también. Vamos a ver como costos de producción, costos de administración, costos de ventas, entre otros. Otro elemento es la evaluación del desempeño, ¿no? Entonces, es la segunda etapa del control que tiene como fin evaluar lo que se está haciendo y cómo lo están haciendo y cómo lo están logrando, ¿no? Comparación del desempeño con estándares establecidos, es otra cosa importante, ¿no? Las cuales las metas deben estar definidas en base a estándares de producción, ¿no? También verificar si hay un desvío o una variación, ¿no? Si hay algún error o una falla en relación al desempeño esperado. Y otro elemento es la acción correctiva. Entonces, la cuarta y última etapa de control que busca corregir el desempeño adecuado de un estándar esperado, ¿no? Y vamos a ver aquí la acción correctiva siempre va a ser una medida de corrección y adecuación frente a cualquier desvío o variación que encontremos durante el control, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de control? ¿Qué áreas vamos a controlar? Entonces hay áreas de producción. En áreas de producción va a depender de si es una empresa industrial, van a fabricar productos, ¿no? O si es una empresa prestadora de servicios, la producción es aquella donde se prestan los servicios, ¿no? Por ejemplo, salud, somos prestadores de servicios, ¿no? Vamos a hablar del control de la producción, vamos a hablar control de calidad, vamos a hacer control de costos, vamos a hacer control de tiempos de producción, control de inventarios, control de operaciones productivas, ¿no? Control de desperdicios, control de mantenimiento y conservación. En áreas de producción, pues hay que ver el control de producción, ¿no? En área comercial hay que ver el control de ventas, ¿no? Dentro del control de ventas se puede mencionar como principales controles de ventas, por ejemplo, el volumen total de los productos generados o vendidos, ¿no? Tipos de artículos que se venden, volumen de ventas estacionales, precios de los artículos vendidos, control de clientes, control de territorios, control de vendedores, utilidades producidas, costos de diversos tipos de ventas, etc. Podemos también hacer un control del área comercial, control de propaganda, control de costos, el área financiera, control de presupuestos, control centro de costos, control de presupuestos, cómo está la ejecución presupuestal, por ejemplo, ¿no? En base en la calidad de ejecución presupuestal, ¿no? Para ver si están orientados los gastos al logro de los objetivos y metas institucionales de manera coherente, ¿no? Otra área de control es la área de recursos humanos. ¿Qué podemos controlar acá? Control de la asistencia, de los retrasos, las tardanzas, control de vacaciones, control de salarios, etc.
¿Cuáles son los pasos para el proceso de control? Entonces hay 4 pasos importantes. Primero, establecer las normas o métodos para medir el rendimiento o los estándares, ¿no? Medir los resultados, segundo paso. Tercer paso, tomar medidas correctivas, ¿no? Y cuarto paso, hacer la retroalimentación. Entonces la retroalimentación es importante. O sea, hay que mandar información al área que estamos controlando, a todos los involucrados en el proceso productivo, a fin de que puedan ir corrigiendo aquello que se encontraba como fallas o desviaciones, ¿no? ¿Cuáles son los principios de control? Está el principio de equilibrio, que significa que a todos hay que controlarlo con los mismos estándares y con las mismas herramientas, ¿no? Hay que controlarlo de acuerdo a su nivel de responsabilidad. O sea, yo no le puedo hacer pues, un control riguroso al operativo y un control laxo al directivo, ¿no? Entonces, ¿a quién tengo que controlar mejor? Al directivo, porque es el que toma decisiones, ¿no? El principio de la oportunidad. Entonces, el control necesita ser oportuno. Es decir, debe aplicarse antes de que se efectúe el error, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación. Principio de los objetivos. Se refiere a que el control existe en función, se va a realizar en función a los objetivos institucionales, ¿no? Principio de las desviaciones. Determina todas las variaciones o desviaciones que se presentan en relación a los planes deben ser analizadas de manera detallada, ¿no? De tal manera que sea posible conocer las causas que lo originaron a fin de tomar medidas correctivas necesarias para el futuro y evitar que se vuelvan a producir sus desviaciones, ¿no? El principio de costeabilidad, ¿no? Entonces, aquí el establecimiento de un sistema de control debe justificar el costo. No puede aplicar una medida de control que sea más costoso que la solución del problema, ¿no? De excepción. El principio de excepción dice que el control debe aplicarse preferentemente a las actividades excepcionales o representativas, ¿no? A fin de reducir costos y tiempo, delimitando aquí adecuadamente que las funciones estratégicas que requieren el control, ¿no? Sean controladas, ¿no? El principio de la función controladora, ¿no? La función controladora por ningún motivo debe comprender a la función controladora, ¿no? Ya que pierde efectividad de control, ¿no? O sea, no puede ser juez y causa, ¿no? Ojo. En este caso, el principio es básico, ¿no? Señala que la persona o la función que realiza el control no debe estar involucrada con la actividad a controlar, ¿no? Y esto es más o menos un resumen de lo que aplicamos en el control de cualquier gestión institucional, ¿no? Entonces, el control de la gestión, debe ser el acto de controlar, consiste en la emisión de un juicio de valor, ¿no? Que va a resultar de la comparación de las características observadas en un sistema o en un patrón de referencia, ¿no? Y el análisis explicativo de las coincidencias y diferencias detectadas en dicha comparación. Para eso que utilizamos estrategias de supervisión, las acciones de monitoreo y la evaluación que hemos hablado. Entonces, tanto la evaluación, el monitoreo y la supervisión pues, son herramientas que nos permiten garantizar que una institución esté orientada todas sus actividades al logro de sus objetivos institucionales, ¿no? Entonces, parte del conocimiento de objetivos, ¿no? Vamos a ver aquí cuáles son los sujetos de aplicación, el método, los instrumentos y cuáles son los resultados. Entonces, el objetivo de una evaluación es conocer el grado de avance en el desarrollo del proceso. El monitoreo nos permite observar periódicamente si la marcha de las acciones a detectar situaciones críticas. La supervisión nos permite desarrollar la potencialidad del personal en relación a la ejecución de dichas actividades. ¿Cuáles son los sujetos de aplicación?
Tanto para la evaluación y el monitoreo, acá están los planes programáticos, los proyectos, los sistemas de servicios de salud, tanto hospitales, ¿no? Los estados de salud, factores condicionantes, las políticas, las estrategias, ¿no? La supervisión, ¿a quién supervisamos acá? Está el personal de salud o el recurso humano. ¿Cuál es el método? Para evaluación y monitoreo, hacer las comparaciones de las características encontradas con el patrón de referencia. Y en la supervisión, hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje y garantizar la educación continua para lograr la mejora continua, ¿no? Instrumentos, para la evaluación y monitoreo, utilizamos indicadores seleccionados según los sujetos de evaluación, ¿no? Para la supervisión, usamos guías de supervisión, ¿no? En cuanto a los resultados de la evaluación nos deben permitir mejorar el grado de equidad, eficiencia, eficacia de los servicios. En cuanto al monitoreo, hacer el análisis y corrección de las situaciones críticas detectadas, ¿no? Y en cuanto a la supervisión, mejorar la calidad de la atención mediante la capacitación del personal, ¿no? Y la asignación de los recursos necesarios, ¿no? Bueno, eso es lo que corresponde a este tema tan importante en la gestión de una institución, que es la supervisión y control, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o algún alcance que quieren hacer los colegas. Tenemos unos minutos, ¿no? Bueno, de no haber preguntas, sino de haber algunos aportes de los colegas, doctor Alvites, no sé si ya estamos por concluir la clase, ¿no? Antes de todo, decirles que ya he subido la tarea, ¿no? Esta tarea lo vamos a explicar el día sábado en qué consiste, ¿no? De acuerdo a la normativa de cómo se van a desarrollar las prácticas. El día sábado vamos a dar los alcances de cómo debe desarrollarse las tareas, tanto por el total de alumnos del curso, como por el grupo específico, de mi grupo específico, que deben desarrollar la presentación para el próximo sábado 9, ¿no? A fin de que hagan la exposición del tema, ¿no? Entonces, ya la tarea está subida, igual que la clase, ya está subida en el team, ¿no? En correspondencia con el modelo educativo. Son preguntas que tenemos que hacernos y intentar responder, ¿no? A partir de lo que tenemos acá. Bien, doctor Soto, se le agradece su ponencia. Y a los alumnos nos vemos el día de mañana para el examen de salud pública y la clase respectiva. Gracias, estimado profesor, estimados alumnos. Gracias, doctores. Nos vemos mañana. Gracias.